Esto no debería estar pasando. Un león de 200 kilos, encajado entre dos paredes de granito en el fondo de un desfiladero oscuro, el pecho comprimido contra la roca fría, cada respiración una batalla, cada latido una cuenta regresiva. Amani, el león que durante años hizo temblar esta sabana con un solo rugido, no puede moverse, no puede gritar, apenas puede respirar. Y desde las crestas del barranco, las hienas ya están bajando. Su cachorro Shauri corre desesperado sobre la orilla, arañando la piedra con garras demasiado pequeñas para cambiar nada. El sonido que emite no es un rugido, es algo peor. Es el sonido de una cría que sabe que está perdiendo a su padre y no entiende por qué. Pero lo que nadie sabe todavía es esto. Horas antes de que Amani cayera en esa grieta, algo ocurrió en esta misma sabana que nunca había ocurrido antes. Algo tan inesperado, tan imposible, que los propios guardas de la reserva no podían creerlo cuando lo vieron con sus propios ojos. Un pájaro salvó la vida del rey, y ese mismo acto de salvación fue lo que lo condenó. ¿Cómo es posible que el milagro y la trampa sean la misma cosa? Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de pasar en ese desfiladero va a cambiar para siempre lo que crees saber sobre la naturaleza. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Había un tiempo en que el solo nombre de Amani hacía cambiar el rumbo de las manadas. No era una leyenda, era un hecho que cualquier animal de esta reserva conocía desde que nacía. El rugido de Amani no era un sonido, era una ley. Cuando retumbaba desde las colinas al atardecer, las cebras cambiaban de dirección sin siquiera levantar la cabeza para buscar de dónde venía. Los búfalos apretaban la formación. Los chacales desaparecían entre la hierba, porque en esta sabana Amani no era el rey más fuerte por casualidad. Era el rey más inteligente, el más resistente, el que había sobrevivido cosas que habían matado a otros mucho antes de que pudieran contarlo. Pero eso era antes de la infección. Nadie vio exactamente cómo empezó. Tal vez una pelea, tal vez una espina enterrada demasiado profundo, tal vez algo tan pequeño e invisible que ni el propio Amani lo sintió hasta que ya era demasiado tarde. Lo que sí era visible, brutalmente visible, era lo que había crecido en el centro de tus ojos. El absceso había transformado su cara en algo irreconocible. La inflamación empujaba hacia afuera desde adentro, tensando la piel hasta volverla brillante y violácea bajo el sol. El ojo izquierdo había desaparecido completamente, hundido bajo capas de tejido hinchado que pulsaban con cada latido como si algo vivo intentara salir desde adentro. Las moscas se acumulaban sin que Amani pudiera hacer nada para espantarlas. Cada movimiento de cabeza enviaba una descarga de dolor que subía desde la mandíbula hasta el cráneo y bajaba por la columna hasta las patas. No podía abrir la boca del todo. No podía cazar. Llevaba días sin comer. Caminaba con la cabeza baja, no por sumisión, sino porque el peso de esa masa en su cara se había vuelto insoportable de sostener. Cada paso era un cálculo. Cada metro de tierra roja era una negociación entre el cuerpo que quería detenerse y algo más profundo que el instinto que le ordenaba seguir. La manada se había ido hacía 3 días. No fue un abandono dramático. Fue algo peor. Fue silencioso. Una mañana simplemente ya no estaban. La sequía los había forzado a moverse hacia el norte, donde el agua todavía existía. Y Amani, en el estado en que estaba, no podía seguir ese ritmo. En la sabana no hay espacio para la lealtad cuando la supervivencia del grupo está en juego. Amani lo sabía, lo había aplicado él mismo otras veces, en otros años, con otros animales que se habían quedado atrás. Ahora le tocaba a él, pero había alguien que no se fue,
Shauri, su cachorro, un pequeño macho de pelaje todavía sin la dureza del adulto, caminaba a su lado con esa seriedad torpe que tienen los cachorros cuando intentan imitar algo que todavía no comprenden del todo. No entendía lo que estaba pasando. No podía medir la gravedad de lo que veía en el rostro de su padre, pero sentía el cambio. Sentía que el mundo que conocía se había vuelto más pequeño y más pesado, y que la única respuesta que tenía ante eso era no alejarse. Así que no se alejó. Caminaba donde Amani caminaba. Se detenía donde Amani se detenía. Y cuando el gran león se dejó caer finalmente bajo la sombra escasa de un grupo de acacias secas, levantando una nube de polvo que se pegó a su melena descuidada, Shauri se tumbó a su lado sin hacer ruido. El silencio entre los dos era absoluto. Amani respiraba con dificultad. La fiebre le quemaba por dentro, haciendo vibrar el horizonte en un espejismo constante. Su único ojo sano miraba la llanura sin ver realmente nada, perdido en ese estado intermedio entre la conciencia y el delirio donde el cuerpo empieza a soltar las cosas una por una. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No eran buitres. Amani conocía el sonido de las alas de los buitres, ese batir pesado y lento que anuncia que algo ya terminó. Esto era diferente. Más pequeño, más liviano. Un pájaro picabuey aterrizó sobre una rama a centímetros de su cabeza. Diminuto, con el pico naranja afilado como una aguja y los ojos rojos que no parpadeaban, observando la masa inflamada del rostro de Amani con esa concentración clínica que no tiene nada de inocente. Amani intentó gruñir. Su garganta no produjo más que un soplo seco. El pájaro no se movió. Se quedó exactamente donde estaba, inclinando la cabeza de un lado al otro, leyendo algo en esa inflamación que Amani no podía ver, pero que el pájaro reconocía con una precisión que millones de años de evolución habían tallado en su instinto. Y entonces dio un salto pequeño, preciso, que lo llevó directamente sobre el centro de la inflamación. Amani se tensó. Sus garras se hundieron en la tierra seca. Shauri levantó la cabeza. El mundo entero pareció detenerse en ese segundo, porque lo que ese pájaro estaba a punto de hacer era algo que Amani nunca había sentido antes, algo que en cualquier otra circunstancia habría terminado con el pájaro convertido en nada entre sus mandíbulas. Pero estas no eran otras circunstancias, y Amani, en el fondo de ese delirio febril, sintió algo que no era amenaza. Era la única posibilidad que le quedaba. El pájaro no dudó. Sus patas se aferraron al pelaje áspero y sucio de la mejilla de Amani con una firmeza que no tenía nada de frágil. El pico naranja comenzó a moverse en pequeños golpes rítmicos sobre el centro de la inflamación, buscando con una precisión que no se aprende, que se trae desde adentro, grabada en el instinto como una instrucción que nunca caduca. Amani no se movió. Eso era lo imposible de esa escena. Un león de 200 kilos, un pájaro que cabía en una mano, y entre los dos, un acuerdo que ninguno de los dos había pedido, pero que los dos, de alguna forma, habían aceptado. Shauri observaba sin entender, con esa atención absoluta de los cachorros cuando algo rompe el orden conocido del mundo. El pico encontró el punto exacto, el lugar donde la piel estaba más delgada, donde la presión acumulada durante días había llevado el tejido al límite. 1 milímetro más adentro de lo que cualquier cosa debería tocar sin consecuencias. El pájaro perforó. Lo que salió no fue poco. Fue una descarga densa y oscura que cayó sobre la tierra seca con un sonido que no debería describirse en voz alta. Amani soltó un quejido sordo que no era rugido ni gemido. Era algo más primitivo que los dos.
Sus garras se hundieron en el suelo hasta que la tierra crujió bajo la presión, pero no se movió. El alivio fue inmediato y brutal, como si alguien hubiera apagado de golpe un fuego que llevaba días quemando desde adentro. La presión que empujaba su globo ocular hacia el fondo de la cavidad empezó a ceder. La pulsación frenética que enviaba descargas hacia el cerebro con cada latido bajó de intensidad en cuestión de segundos. Por primera vez en días, Amani podía pensar con algo parecido a la claridad. El pájaro siguió trabajando, metódico, sin pausa, con esa concentración de quien sabe exactamente lo que está haciendo y sabe también que el tiempo disponible para hacerlo no es infinito. La luz se desvanecía sobre la sabana. Las sombras de las acacias se alargaban hacia el este, y con la oscuridad vendrían cosas que el pájaro, a diferencia de Amani, todavía podía detectar con todos sus sentidos funcionando. Entonces ocurrió. En el momento más crítico de la limpieza, el pico se hundió 1 milímetro más de lo que Amani podía absorber. Fue una descarga eléctrica que no viajó desde la mejilla hasta el cerebro. Viajó desde el cerebro hasta cada músculo del cuerpo al mismo tiempo. El zarpazo salió solo, sin decisión, sin intención, puro reflejo de agonía disparado desde un lugar más profundo que la voluntad. Las mandíbulas de Amani se cerraron en el aire a centímetros del pájaro mientras la cabeza se sacudía con una violencia que habría partido una rama gruesa. El picabuey salió despedido. Batió las alas frenéticamente, ganando altura en el último segundo posible, y se posó en una rama alta desde donde miró hacia abajo con esos ojos rojos que no expresaban miedo sino algo más parecido a la evaluación. Shauri retrocedió de un salto. Amani quedó jadeando. La herida abierta y expuesta, el drenaje interrumpido a mitad del proceso. Si el pájaro no volvía a terminar lo que había empezado, la piel se cerraría sobre la infección todavía activa, y eso no sería una condena lenta. Sería una condena con fecha exacta. Los segundos pasaron. El pájaro no se movió de la rama. Amani no se movió del suelo, y en ese silencio tenso que se extendía entre los dos, como una cuerda a punto de romperse, algo pasó que no tiene explicación en ningún manual de comportamiento animal. El pájaro bajó la cabeza, la levantó y saltó de la rama. Descendió en línea recta hacia el rostro ensangrentado del rey. Aterrizó exactamente donde había estado antes y continuó. Trabajó más rápido esta vez, con la conciencia del tiempo que se acababa. La luz ya era naranja y rasante sobre la hierba cuando el pájaro emitió un chirrido agudo, dio un último golpe de pico y levantó el vuelo perdiéndose en el atardecer sin mirar atrás. Amani abrió el ojo izquierdo, despacio, con la cautela de quien no está seguro de lo que va a encontrar. La visión era borrosa, manchada, como mirar a través de agua turbia. Pero veía las siluetas de las acacias, el cielo naranja, la forma pequeña de Shauri sentado a su lado mirándolo fijo. Se puso en pie. Lo hizo despacio, con esa dignidad específica de los animales heridos que no permiten que el dolor se vea más de lo necesario. Las patas temblaban, el mundo oscilaba, pero estaba de pie. La fiebre seguía ahí, el hambre también, pero el peso que lo arrastraba hacia la muerte se había aligerado lo suficiente para que algo en él volviera a funcionar. No sabía todavía que ese alivio tenía un precio. No podía saberlo, porque el absceso drenado había liberado en el aire algo invisible e inevitable. Un rastro químico, una mezcla de infección y sangre fresca que viajaba con la brisa nocturna en todas las direcciones al mismo tiempo. Un llamado que no estaba dirigido a nadie en particular, pero que alguien en las sombras ya había recibido. Amani, guiado por la sed que 3 días de fiebre habían convertido en una urgencia física imposible de ignorar, comenzó a caminar hacia el sonido del río. Shauri lo siguió en silencio.
Desde las crestas rocosas del desfiladero, varios pares de ojos amarillos los observaban descender, sin moverse, sin prisa, con esa paciencia que solo tienen los que saben que el trabajo ya está hecho y solo falta esperar el momento exacto para cobrarlo. El río sonaba cerca. Amani lo escuchaba desde arriba, ese murmullo constante del agua moviéndose sobre piedras que en cualquier otra noche habría ignorado. Pero esta noche ese sonido era lo único que importaba. 3 días de fiebre habían convertido la sed en algo que ya no era una necesidad. Era una orden que el cuerpo daba sin posibilidad de apelación. Comenzó a bajar por el desfiladero. El terreno era traicionero incluso para un animal que lo conocía de memoria. Las rocas estaban húmedas por la condensación de la noche y la pendiente descendía en ángulos irregulares que obligaban a calcular cada paso. Amani lo calculaba mal. La fiebre seguía nublando la coordinación, haciendo que las distancias se distorsionaran y que el suelo llegara una fracción de segundo antes o después de lo que el cuerpo esperaba. Shauri bajaba detrás, pegado a su sombra. El agua se escuchaba cada vez más cerca. Ya podía olerla. Ese olor limpio y frío que el río exhalaba en la oscuridad como una promesa. Amani aceleró el paso. Sus labios resecos se abrieron de forma involuntaria, anticipando el contacto con la superficie. No vio el borde. El suelo bajo sus patas traseras desapareció sin aviso. No fue una caída dramática, fue un deslizamiento. La roca mojada cedió como si nunca hubiera sido sólida, y el cuerpo de 200 kilos de Amani se convirtió en el proyectil perfecto para la grieta que lo esperaba abajo. El impacto fue seco y total. El cuerpo de Amani quedó encajado entre la pared de granito y una roca maciza que sobresalía del lecho del río en un ángulo que parecía diseñado específicamente para esto. El pecho comprimido contra la piedra fría, la pata delantera izquierda atrapada bajo su propio peso en un ángulo que el músculo no aceptaba. La cabeza forzada hacia un lado por la presión de la roca sobre el hombro. Intentó moverse. No pudo. No era que le doliera demasiado, era que el espacio simplemente no existía. La física de esa grieta era perfecta en su crueldad, demasiado estrecha para que el cuerpo encontrara el ángulo de palanca necesario para salir, pero lo suficientemente amplia para que Amani sintiera cada centímetro de lo que lo rodeaba sin poder cambiar nada. Cada respiración era una negociación. Inhalar requería empujar contra el granito con los músculos intercostales, y el granito no cedía. Sus pulmones trabajaban a la mitad de su capacidad, llenándose de ese aire húmedo y frío del fondo del desfiladero que sabía a piedra y a musgo, y a nada de lo que un león debería estar respirando. El agua estaba a centímetros. Podía sentir la humedad en la piedra bajo su mejilla. Podía escuchar el cauce golpeando contra la roca con esa indiferencia perfecta del agua que no sabe que hay un rey atrapado a centímetros de ella. Estiró el cuello todo lo que la presión le permitió. No llegó. La distancia entre sus labios y la superficie era imposible de salvar sin el espacio que no tenía. Tan cerca, tan completamente fuera de alcance. Shauri llegó al borde de la orilla y encontró a su padre así. Lo que hizo el cachorro no fue paralizarse. Fue exactamente lo contrario. Se lanzó a la piedra con las 4 patas, arañando la superficie con una desesperación que no tenía técnica ni plan. Solo la energía pura del pánico convertida en movimiento. Sus pequeñas garras buscaban algo donde agarrarse, algún ángulo desde donde tirar, alguna forma de cambiar lo que claramente no podía cambiar. No encontró nada. Sus alaridos cambiaron de tono. Ya no eran los sonidos de un cachorro llamando a su padre. Eran algo más agudo, más roto, que cortaba la oscuridad del desfiladero y rebotaba contra las paredes de granito, multiplicándose hasta llenarlo todo.
El sonido de algo pequeño enfrentando algo demasiado grande y negándose a aceptarlo de todas formas. Amani escuchaba esos sonidos desde abajo. Y algo en ellos, en esa desesperación específica de su hijo que resonaba contra la piedra, hizo que sus garras se hundieran en el suelo del río con una fuerza que el resto de su cuerpo ya no tenía. No para escapar, solo para afirmarse, para seguir presente aunque el granito dijera que no había espacio para eso. Fue entonces cuando llegaron las hienas. Primero una hembra alfa que se asomó al borde del barranco con esa calma que da la certeza absoluta. El pelaje manchado, una oreja desgarrada que había sobrevivido peleas que otros no recordaban. Se quedó quieta arriba, mirando hacia abajo, procesando la escena con esos ojos amarillos que calculaban sin apuro, porque el apuro era para los que podían perder. Después llegaron otras 3, y entonces empezaron las risas. Ese sonido inconfundible que las hienas emiten cuando detectan que algo ya no puede escapar. No es un sonido de celebración, es un sonido de confirmación, de certeza. Rebotó contra las paredes del desfiladero, se multiplicó, llenó el espacio entre las rocas hasta que pareció que venía de todas partes al mismo tiempo. Comenzaron a bajar, no corriendo, caminando, con esa cadencia lenta y ondulante que tienen cuando saben que no hay prisa. La hembra alfa llegó primero al nivel del río, evaluó el cuerpo encajado de Amani desde el único ángulo donde quedaba expuesto y se acercó sin hesitar. Sus dientes encontraron la pata trasera de Amani. El rugido que soltó el león no fue de miedo, fue de furia pura e impotente. El sonido de un rey que todavía existe dentro de un cuerpo que ya no puede defender lo que ese rey exige defender. La furia duró exactamente lo que tardó el dolor en superar a la adrenalina. Después vino el gemido. Shauri se lanzó contra la hiena, un cachorro contra una hembra alfa de 40 kilos, sin calcular, sin dudar, con esos dientes de leche que no podían hacer daño real contra un animal que había sobrevivido décadas de sabana abierta. La hiena lo apartó de un golpe que lanzó al cachorro contra la roca con un sonido seco que heló el desfiladero. Shauri se levantó y volvió a lanzarse. La hembra alfa se giró hacia Amani, bajando la cabeza hacia el cuello expuesto del león, con esa lentitud deliberada de quien no necesita apurarse para hacer lo que va a hacer. Y en ese momento exacto, un haz de luz blanca y potente barrió las rocas desde arriba. Las hienas se detuvieron en seco. El rugido de un motor diésel pesado retumbó desde la parte alta del barranco, y 2 figuras comenzaron a descender por la ladera con linternas que convertían la oscuridad en algo que las hienas no habían calculado en su plan perfecto. Daniel y Sara habían llegado. Pero cuando el haz de luz encontró a Amani encajado en la grieta, con la sangre fresca manchando la piedra y las hienas retrocediendo apenas unos metros hacia las sombras sin irse del todo, los 2 guardas se miraron en silencio, porque lo que tenían delante no era un rescate, era un problema que ninguno de los 2 sabía todavía cómo resolver. Daniel llegó primero al fondo del desfiladero. Sus botas encontraron el suelo húmedo del lecho del río y resbalaron antes de que pudiera compensar el peso. Se aferró a la roca con una mano, recuperó el equilibrio y enfocó la linterna directamente hacia la grieta. Lo que vio lo detuvo durante 2 segundos completos. No era solo el tamaño de Amani encajado entre las 2 paredes de granito, era el ángulo, la forma exacta en que el cuerpo del león había caído y se había acomodado en esa grieta, como si la roca hubiera sido diseñada para recibirlo y no soltarlo. El pecho comprimido, la pata doblada en una dirección que los músculos no aceptan, la cabeza forzada hacia un lado por la presión que venía desde arriba. Sara llegó detrás y no necesitó que nadie le explicara nada.
Las hienas permanecían en el borde de la luz, 4 siluetas que no se habían ido, sino que simplemente habían retrocedido lo justo para quedar fuera del alcance directo. Sus ojos brillaban en la oscuridad con esa paciencia que no se rinde, que solo espera. Shauri se pegó inmediatamente a las piernas de Sara. El cachorro temblaba, pero no emitía sonido, como si hubiera gastado todo lo que tenía en los minutos anteriores y ahora solo le quedara el temblor. Daniel se agachó junto a la grieta y colocó la palma de la mano sobre el costado de Amani. El pecho del león subía y bajaba en respiraciones cortas y rápidas. Cada inhalación era visible como un esfuerzo. Los músculos intercostales empujando contra el granito que no daba. La fiebre seguía ahí, irradiando calor desde la piel hacia la mano de Daniel con una intensidad que no era normal. Se levantó y miró a Sara. Si tiramos de él con el cable, sin separar primero la roca, las costillas no aguantan, dijo en voz baja. No como una opinión, como un hecho que acababa de calcular y que no le gustaba el resultado. Sara asintió sin responder. Ya estaba evaluando el espacio disponible, la posición de la roca maciza, el ángulo desde donde el gato hidráulico podría hacer contacto con el granito sin resbalar sobre la superficie mojada. El problema era el tiempo. No el tiempo del rescate, el tiempo de Amani. Con el pecho comprimido así, el peso de sus propios órganos internos, presionados por la gravedad, estaba haciendo un daño que no se veía desde afuera, pero que avanzaba con una puntualidad implacable. Cada minuto que pasaba era un minuto que el cuerpo del león usaba para apagarse desde adentro hacia afuera. Sara preparó el dardo tranquilizante. Sus manos no temblaban. Eso era lo que la hacía buena en esto, que en el momento en que todo lo demás se descontrolaba, sus manos encontraban una calma que el resto de su cuerpo no tenía. Pero su mente sí calculaba el riesgo. Un sedante ralentiza el sistema circulatorio. En un animal con el pecho comprimido, con los pulmones trabajando a media capacidad, esa ralentización podía cruzar una línea que no tenía regreso. No había otra opción. El dardo impactó en el muslo de Amani con un chasquido seco. El león soltó un suspiro profundo que fue la última señal visible de resistencia. Su cabeza cayó pesadamente hacia un lado y el desfiladero quedó en silencio, salvo por el agua y las respiraciones de los dos guardas y el temblor constante de Shauri pegado a la bota de Sara. Daniel subió corriendo por la ladera hacia el jeep. 40 minutos. Ese era el margen. 40 minutos antes de que la combinación del sedante y la compresión llevaran el corazón de Amani a un punto desde donde no volvería solo. Bajó con el gato hidráulico de alta capacidad cargado sobre el hombro derecho, resbalando 2 veces en la pendiente mojada sin detenerse. Lo asentó en el barro junto a la roca maciza, cavando con las manos para crear una base plana que aguantara la presión que vendría. El metal frío contra la piedra fría. Evaluó el ángulo. Lo ajustó 3 centímetros hacia la izquierda. Hizo contacto. El sonido del acero contra el granito resonó en el desfiladero como un disparo. Daniel comenzó a bombear. La roca no se movió. La roca nunca se mueve al principio. Eso era lo que la gente que no había hecho esto antes no entendía. El gato hidráulico primero llena el espacio invisible entre el metal y la piedra, comprimiendo el aire, asentando la presión, antes de que cualquier movimiento real sea posible. Daniel lo sabía. Siguió bombeando. La roca emitió un crujido, seco, cavernoso. El tipo de sonido que viene de dentro de la piedra y que hace que el suelo vibre bajo los pies antes de que los oídos lo terminen de procesar. Sara introdujo las manos en la grieta, buscando el espacio para pasar la eslinga de nylon por debajo del cuerpo de Amani. Sus dedos encontraron el pelaje empapado del león.
el calor de la piel contra el frío cortante de la piedra, y buscaron el ángulo que le permitiera rodear el cuerpo sin quedar atrapada ella misma en el proceso. Daniel siguió bombeando. El metal del gato hidráulico empezó a emitir un chirrido agudo, ese sonido que el acero hace cuando está trabajando en el límite de su capacidad de diseño. La roca había cedido 2 centímetros. 3. No era suficiente todavía para sacar a Amani, pero era suficiente para confirmar que la física estaba funcionando en la dirección correcta. Fue entonces cuando el suelo cedió, no con una advertencia, sin crujido previo, sin señal de ningún tipo. El barro, debilitado por la humedad del río, simplemente decidió en ese momento exacto que ya no podía sostener el peso que se le exigía. La base del gato hidráulico se hundió, y sin apoyo, la roca de granito perdió el equilibrio. No hacia afuera, hacia adentro, hacia el lugar donde Sara tenía los brazos metidos en la grieta, hacia el cuerpo sedado de Amani que yacía sin posibilidad de reaccionar. Daniel vio lo que estaba pasando en el mismo instante en que pasaba. Se lanzó hacia Sara, la agarró por los hombros y tiró hacia atrás con toda la fuerza que tenía, mientras la sombra de toneladas de granito iniciaba su descenso. Sara salió de la grieta en el último segundo posible, cayendo encima de Daniel sobre el suelo mojado del lecho del río. La roca cayó. El impacto hizo vibrar las paredes del desfiladero. El agua del río saltó en todas direcciones. Las hienas en el borde de arriba retrocedieron un paso, y después silencio. Daniel y Sara quedaron en el suelo, respirando, escuchando ese silencio y lo que podía significar. Shauri emitió un sonido desde algún lugar en la oscuridad, un sonido pequeño, único, que no era alarido ni gemido, era una pregunta. Daniel enfocó la linterna hacia la grieta, y lo que vio hizo que su respiración se detuviera durante un segundo completo antes de volver. La roca no había aplastado a Amani. Daniel tardó 3 segundos en procesar lo que la linterna le estaba mostrando. El borde de la piedra había chocado contra un saliente de granito sumergido en el lecho del río, un accidente de geología que nadie había calculado y que nadie podría haber calculado, creando un espacio de apenas 10 centímetros sobre el cuerpo del león, 10 centímetros entre Amani y el peso de varias toneladas de roca. Sara se puso de pie y se acercó. Vio lo mismo que Daniel. Después miró el espacio que quedaba entre la roca y el cuerpo del león, y entendió lo que ese espacio significaba en términos reales. El pequeño canal por donde Amani respiraba estaba casi completamente sellado. «Su ritmo cardíaco está cayendo», dijo Sara, no como una advertencia, como una cuenta regresiva. Si no lo sacamos en 5 minutos, entra en paro respiratorio. Daniel ya estaba moviéndose. Subió por la ladera en 30 segundos, resbalando una vez y recuperando el equilibrio sin detenerse, y llegó al jeep con los pulmones quemando. Enganchó el cable del cabestrante a la roca más sólida que encontró en el borde del barranco como punto de anclaje, lo bajó por la pendiente enrollado sobre el hombro y llegó al fondo sin soltar el extremo. Sara había pasado ese tiempo con las manos en el barro alrededor de la cabeza de Amani, despejando el poco espacio que quedaba para que el aire siguiera llegando a los pulmones del león. Sus dedos encontraban piedras y las apartaban. Encontraban barro y lo sacaban, centímetro a centímetro, con esa concentración que no deja espacio para pensar en nada que no sea el siguiente centímetro. Shauri excavaba a su lado. El cachorro metía las patas delanteras en el barro y las sacaba llenas una y otra vez, sin técnica y sin pausa, como si la cantidad de esfuerzo pudiera compensar la falta de tamaño. Sus pequeñas garras arañaban la tierra con una urgencia que no necesitaba entender la situación para responder a ella.
Daniel enganchó el cable alrededor de la roca que había caído, evaluó el ángulo, ajustó 2 veces. La geometría tenía que ser exacta. Un cable mal puesto en una roca de ese peso no la mueve, la hace rotar, y una roca que rota en ese espacio reducido hace un daño diferente pero igual de definitivo. «Atrás», dijo. Sara tomó a Shauri y retrocedió. Daniel subió al jeep y metió la reversa con cuidado, dejando que el cable se tensara despacio. El cabestrante empezó a enrollarse. El cable pasó de flojo a tenso en cuestión de segundos, emitiendo ese sonido agudo casi musical que hace el acero cuando trabaja al límite de su tolerancia. El jeep no se movió durante 3 segundos. Las ruedas giraban, el motor rugía, el barro volaba en todas direcciones desde los neumáticos que buscaban tracción en un suelo que no quería darla. Después el jeep se movió 1 centímetro, 2, y la roca emitió un gemido que vino desde adentro de la piedra, desde ese lugar donde el granito guarda la tensión acumulada durante millones de años antes de liberarla toda de golpe. Se movió, no despacio, con esa violencia súbita que tienen las cosas que han estado resistiendo demasiado tiempo. Un movimiento brusco que lanzó fragmentos de piedra en todas direcciones y que hizo que el cable vibrara como una cuerda de instrumento golpeada con demasiada fuerza. Daniel saltó del jeep antes de que el motor se apagara. Se lanzó al barro junto a Amani, metió los brazos por debajo de los hombros del león y tiró. El cuerpo de 200 kilos se resistió durante un segundo que pareció mucho más largo. Después, el barro soltó su agarre y Amani se deslizó hacia afuera con ese movimiento lento e inerte de los cuerpos que ya no colaboran con su propio rescate. Sara estaba arrodillada junto a él antes de que el cuerpo terminara de salir. Tenía la jeringa en la mano, un estimulante cardíaco que en condiciones normales no se usa así, no en esta dosis, no a esta velocidad, no en un animal que ya tiene el sistema comprometido por el sedante y la compresión y la fiebre y 3 días sin comer. Pero las condiciones normales habían terminado hacía un buen rato en este desfiladero. La aguja entró. El pecho de Amani dio un salto violento. Un espasmo recorrió su columna de la cabeza a la cola. Los pulmones se abrieron de golpe expulsando el aire viciado que habían estado procesando en ese espacio diminuto. Y el rugido que salió no fue el rugido de un rey. Fue el rugido de algo que acaba de recordar que todavía existe. Shauri se lanzó sobre su padre. Lo lamió. Lo olió. Recorrió cada centímetro del rostro de Amani con esa urgencia específica de los cachorros cuando necesitan confirmar con la nariz lo que los ojos ya les están diciendo. Daniel se sentó en el barro. Sara se sentó a su lado, los dos mirando al león que respiraba, al cachorro que no paraba de lamerlo, a las hienas que desde arriba, sin la certeza que habían tenido antes, empezaban a retirarse una por una hacia la oscuridad de la sabana. 30 segundos de silencio. Solo el agua. Solo la respiración de Amani haciéndose más profunda con cada ciclo. Solo el viento que empezaba a traer algo desde las montañas del norte que ninguno de los dos había notado todavía. Fue Daniel el que lo sintió primero. Una vibración. No en los oídos, sino en las plantas de los pies. Esa frecuencia baja que el cuerpo detecta antes de que la mente la procese como sonido. Se quedó quieto. La sintió de nuevo. Levantó la cabeza hacia el norte. El cielo sobre las montañas distantes parpadeaba con relámpagos silenciosos que iluminaban las nubes desde adentro. Y con el viento que venía de esa dirección, llegaba un olor que Daniel conocía bien. Tierra mojada, ozono y algo más. Algo que no era olor sino sonido. Un estruendo sordo que todavía estaba lejos, pero que crecía con una velocidad que no dejaba margen para la duda sobre a dónde iba. Se puso de pie de golpe. Sara lo miró. Leyó su cara. No necesitó que dijera nada.
Desde las alturas del desfiladero, los animales que quedaban empezaron a moverse todos en la misma dirección y con esa urgencia silenciosa que no tiene que ver con los predadores, que tiene que ver con algo que los predadores también temen. El estruendo creció, y cuando dobló la esquina del desfiladero, cuando la pared de agua y barro y ramas rotas de 2 metros de altura apareció rugiendo por el canal estrecho con una fuerza que borraba todo lo que encontraba en su camino, Daniel y Sara entendieron que rescatar a Amani de la roca había sido la parte fácil. Lo que venía ahora no tenía gato hidráulico ni cable de cabestrante que lo detuviera. El agua no avisó. Ese es el problema con las inundaciones relámpago en los desfiladeros estrechos. No construyen su amenaza despacio. No dan tiempo para evaluar, ni calcular, ni decidir. Simplemente aparecen en la esquina del canal con toda su fuerza ya desarrollada, y el margen entre verlas llegar y ser arrastrado por ellas se mide en segundos que no alcanzan. Daniel vio la pared de agua y ya estaba moviéndose antes de terminar de verla. El jeep, ahora, no era una orden. Era lo único que existía en ese momento. Sara ya corría. Shauri corría detrás de ella sin entender hacia dónde, pero entendiendo que detenerse no era una opción. El rugido del agua llenaba el desfiladero de una forma que no dejaba espacio para ningún otro sonido. Ni pensamiento, ni duda, ni miedo organizado, solo movimiento. Amani estaba en el suelo. 200 kilos de león sedado sin posibilidad de levantarse solo, en el centro exacto del canal por donde la inundación bajaba con todo lo que había arrastrado desde las montañas. Ramas, piedras, barro, una fuerza que no distingue entre lo que tiene vida y lo que no. Daniel y Sara llegaron a él al mismo tiempo. No había técnica posible. No había forma correcta de mover 200 kilos de músculo inerte en los segundos que tenían. Solo había fuerza y desesperación aplicadas en la misma dirección al mismo tiempo. Agarraron a Amani por los hombros, por la melena, por cualquier parte del cuerpo que ofreciera agarre y tiraron. El cuerpo del león se deslizó sobre el barro húmedo. Eso los ayudó. El mismo barro que había complicado todo lo anterior, ahora reducía la fricción lo suficiente para que el movimiento fuera posible, aunque no fácil, metro a metro, con los músculos quemando y los pies buscando tracción en un suelo que no quería darla. La rampa trasera del jeep estaba abierta. Siguieron tirando. El primero de los dedos del agua llegó a sus pies cuando la cabeza de Amani tocó la rampa. Frío, oscuro, cargado con el peso de todo lo que venía detrás. Daniel sintió la corriente intentando llevarse sus botas y empujó con más fuerza, ignorando lo que sus piernas le decían sobre sus propios límites. El cuerpo de Amani subió por la rampa, no de golpe, centímetro a centímetro, con ese esfuerzo específico que tienen las cosas que pesan más de lo que el cuerpo puede mover, pero que el cuerpo mueve de todas formas, porque no existe la alternativa de no hacerlo. Adentro. Daniel cerró la rampa de un golpe y rodeó el jeep corriendo hacia el lado del conductor. Sus pies ya estaban dentro del agua que subía con una velocidad que no parecía real. Sara subió por el lado del copiloto con Shauri en brazos. Empapada hasta las rodillas, Daniel arrancó el motor. El jeep no respondió. 2 segundos de silencio mecánico, que fueron los 2 segundos más largos del desfiladero. Después, el motor diésel rugió con esa potencia grave y profunda que tienen los motores cuando arrancan en frío bajo presión, y Daniel metió la tracción total sin esperar a que el sistema se estabilizara. Las ruedas giraron en el barro. El agua golpeaba contra los laterales del vehículo con una fuerza que lo empujaba hacia la pared de granito. Daniel corrigió el volante contra la corriente, buscando el ángulo donde las ruedas pudieran encontrar algo sólido debajo del caos de agua y barro y piedras arrastradas. Fue entonces cuando ocurrió.
Una ola secundaria, más alta que las primeras, golpeó el lateral izquierdo del jeep con una violencia que hizo que el vehículo se inclinara varios grados antes de recuperar el equilibrio. El impacto lanzó todo lo que no estaba sujeto hacia la derecha, incluyendo a Shauri, que resbaló de los brazos de Sarah y cayó hacia la puerta del copiloto, la puerta que la corriente había entreabierto. Daniel vio por el rabillo del ojo al cachorro deslizarse hacia la apertura. Sarah lo vio al mismo tiempo y extendió el brazo, pero el movimiento del vehículo trabajaba en su contra y sus dedos encontraron pelo mojado que no ofrecía agarre suficiente. Shauri desapareció por la puerta. La corriente lo tomó en el momento en que sus patas tocaron el agua. No fue una caída, fue una succión. El torrente que bajaba por el desfiladero tenía una dirección y una voluntad propias, y Shauri, con sus pocos kilos, no era más que un objeto pequeño en el camino de algo que no distinguía entre objetos. Sarah abrió la puerta para lanzarse. Daniel la agarró del brazo. ¡No! No era frialdad. Era el cálculo brutal de quien sabe que dos personas en el agua no mejoran las posibilidades de ninguna de las dos. Pero el brazo de Daniel aflojó el agarre en el segundo siguiente porque lo que estaba pasando en la parte trasera del jeep no tenía explicación química ni biológica ni de ningún tipo que Daniel pudiera haber aprendido en ningún curso de rescate animal. Amani se había movido. No completamente, no con la coordinación de un animal consciente, pero su cabeza había girado hacia la puerta abierta y su pata delantera, esa pata enorme con garras que en otro contexto eran un arma y que ahora eran lo único que importaba, se había extendido hacia el exterior del vehículo con un movimiento que no era reflejo, era intención, era un padre. Las garras de Amani encontraron el pelaje del cuello de Shauri en el agua turbia. Se cerraron, no con fuerza de caza, con fuerza de algo completamente diferente. La pata se retrajo despacio, arrastrando al cachorro fuera de la corriente, dentro del jeep, sobre el suelo mojado de la parte trasera donde Shauri quedó tosiendo agua y temblando contra el flanco de su padre. Amani dejó caer la cabeza. El esfuerzo había consumido lo último que le quedaba de conciencia. Sus ojos se cerraron de nuevo. Su respiración volvió a ser superficial y errática, ese patrón que Sarah reconocía como la señal de un sistema que está en sus límites absolutos. Daniel encontró tracción. Las ruedas del jeep agarraron un saliente de roca sólida bajo el barro y el vehículo avanzó. 1 metro, 2, contra la corriente que empujaba y contra el peso de todo lo que llevaba adentro y contra el desfiladero que parecía no querer soltarlos. Pero avanzó, metro a metro, hasta que el canal se abrió en la llanura más alta, donde el agua se dispersaba y perdía la concentración y la fuerza que había tenido en el espacio estrecho del barranco. El jeep salió del desfiladero y Daniel lo subió por la ladera hasta una meseta donde el suelo era firme y el agua no llegaba. Apagó el motor. La lluvia caía ahora con fuerza sobre el techo del vehículo. Un ruido constante y sordo que llenaba el silencio de lo que acababa de pasar. Sarah saltó a la parte trasera. Amani respiraba. Shauri respiraba. Los dos empapados y exhaustos y vivos de una forma que hacía unos minutos no estaba garantizada para ninguno de los dos. Pero la respiración de Amani era lo que preocupaba a Sarah. Superficial, irregular, con pausas entre cada ciclo que eran demasiado largas. La combinación de todo lo que su cuerpo había atravesado en las últimas horas estaba pasando factura de una forma que no se resolvía sola. Sarah comenzó las compresiones, sus manos sobre el pecho enorme del león, el ritmo preciso que había practicado en simulacros y que nunca había pensado que aplicaría así en la parte trasera de un jeep en medio de la lluvia, con un cachorro temblando a su lado lamiendo la cara de su padre. «No te mueras ahora, Amani», susurró. No era una orden.
Era lo único que Sara tenía para dar en ese momento, además de sus manos, y el ritmo y la negativa absoluta a aceptar que un animal que había sobrevivido todo lo que éste había sobrevivido terminara aquí, en esta meseta, bajo esta lluvia, después de todo esto. El cuerpo de Amani se sacudió, un espasmo profundo que recorrió su columna de extremo a extremo. Los pulmones se abrieron expulsando el líquido acumulado en un sonido que llenó el interior del jeep. Y después, una respiración larga, profunda, completa. La primera respiración real que Amani tomaba desde antes de caer en la grieta. Daniel y Sara se miraron. Shauri dejó de temblar. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la sabana con esa indiferencia perfecta de la naturaleza que no celebra ni lamenta, que solo continúa. Y cuando Daniel encendió las luces largas del jeep para evaluar el camino de regreso, el haz iluminó algo en la pista delante de ellos que hizo que su pie encontrara el freno antes de que su mente terminara de procesar lo que estaba viendo. Formas. Muchas formas, inmóviles bajo la lluvia, con los ojos reflejando la luz de los faros, con ese brillo frío que Daniel conocía perfectamente. La manada de Amani bloqueaba el único camino de salida. Y entre ellos, dos machos jóvenes que habían desterrado al rey semanas atrás daban un paso al frente con los músculos tensos y un gruñido que la lluvia no conseguía apagar. Daniel no movió el jeep. No porque hubiera tomado la decisión de detenerse, sino porque algo en la escena que tenían delante exigía quietud, la manada entera bloqueando el camino bajo la lluvia, los ojos reflejando los faros con ese brillo frío que no era amenaza todavía, pero que estaba a un paso de serlo. Y delante de todos, los dos machos jóvenes que habían empujado a Amani fuera de su propio territorio semanas atrás, con los músculos visiblemente tensados bajo el pelaje mojado. Apagó las luces. La oscuridad volvió de golpe, y con ella algo cambió en la dinámica de la pista. Sin los faros, los leones dejaban de ser siluetas contra la luz y volvían a ser lo que eran, animales en su territorio, en su noche, bajo su lluvia. Sara estaba en la parte trasera con Amani. El león respiraba. Profundo y regular ahora, con esa cadencia lenta que viene después de que el cuerpo ha gastado todo lo que tenía y empieza el proceso largo y silencioso de decidir si va a recuperarlo. Sus ojos estaban cerrados. Shauri estaba tumbado contra su flanco, pegado a ese calor que horas atrás había estado en duda. Fue Shauri el primero en oler a la manada. El cachorro levantó la cabeza. Sus orejas se orientaron hacia el frente del vehículo con esa precisión automática que tienen los animales cuando detectan algo que el olfato ya ha clasificado antes de que la vista confirme nada. Un sonido pequeño escapó de su garganta, no de miedo, de reconocimiento. Se movió hacia la ventanilla. Sara abrió la puerta trasera apenas lo suficiente y Shauri saltó al suelo mojado sin dudar. Corrió hacia la manada con esa torpeza específica de los cachorros que corren más rápido de lo que sus patas pueden coordinar. La leona alfa, la hembra dominante que había guiado al grupo durante la ausencia de Amani, bajó la cabeza cuando el cachorro llegó hasta ella. Lo olió, lo lamió una vez sobre la cabeza y levantó la vista hacia el jeep. Los dos machos jóvenes no se movieron. Seguían plantados en el centro de la pista con esa rigidez que tienen los animales cuando han tomado una decisión y están esperando el momento de ejecutarla. Sus gruñidos eran bajos y continuos, esa frecuencia que no es una advertencia sino una declaración. Amani no estaba en condiciones de responder a esa declaración. Eso era lo que Daniel veía desde el asiento del conductor y lo que Sara veía desde la parte trasera y lo que ninguno de los dos decía en voz alta, porque decirlo no cambiaba nada.
Un león que había pasado las últimas horas con el pecho comprimido, sedado, arrastrado por una inundación y reanimado en la parte trasera de un jeep bajo la lluvia, no tenía lo que esos dos machos estaban exigiendo. Entonces Amani abrió los ojos, no de golpe, despacio, con esa pesadez específica de quien vuelve desde muy lejos y necesita un momento para confirmar que lo que está viendo es real y no una extensión de lo que estaba procesando en la oscuridad. Escuchó los gruñidos. Sus pupilas se enfocaron hacia la ventanilla trasera, hacia la pista, hacia las formas que Daniel y Sara ya no podían ver bien en la oscuridad, pero que Amani veía con una claridad perfecta. Se movió. Sara extendió el brazo para detenerlo, no como una orden, como un gesto instintivo de alguien que acaba de pasar horas manteniendo vivo algo y no quiere que ese algo se destruya en los siguientes 30 segundos. Amani la miró. Ese segundo de contacto visual entre el león y la guarda no tenía explicación racional, y Daniel no intentó encontrarla después cuando lo describía. Solo decía que Amani miró a Sara de una forma que no era la mirada de un animal mirando a un humano, y que Sara bajó el brazo. Amani se incorporó. Lo hizo despacio, con pausas, con ese cálculo milimétrico de un cuerpo que está evaluando en tiempo real lo que puede pedir a cada músculo sin que el sistema entero colapse. Las patas encontraron el suelo de la parte trasera, el lomo se alineó, la cabeza se levantó, Sara abrió la rampa, Amani bajó al suelo. El impacto de sus patas en la tierra mojada fue sordo y real. Se quedó quieto un momento. La lluvia caía sobre su melena, aplastándola contra el cráneo, corriendo por los surcos de su rostro sobre la cicatriz fresca donde el absceso había estado. Sus costillas eran visibles. Sus patas no tenían la firmeza de antes, pero estaba de pie. Caminó hacia el frente del jeep. Cada paso era una negociación entre lo que el cuerpo podía dar y lo que la situación exigía. Daniel y Sara observaban desde adentro del vehículo sin hacer ruido. Shauri, desde el lado de la manada, también se había quedado quieto. El macho joven más grande lanzó su rugido. Fue un rugido real, potente. El tipo de rugido que un macho en su mejor momento lanza para establecer que el espacio que ocupa le pertenece y que lo que viene hacia él debería reconsiderar la dirección. Amani no se detuvo. Siguió caminando hacia ellos con esa lentitud que no era debilidad, sino algo completamente diferente. La lentitud de algo que ya no necesita demostrar velocidad para que el mundo entienda lo que es. Se detuvo a 3 metros del macho joven. Los dos se miraron bajo la lluvia. El macho joven era más grande, más pesado, con los músculos intactos de un animal que no había pasado los últimos días entre rocas y sedantes e inundaciones. Cualquier análisis objetivo de esa situación daba el mismo resultado. Amani infló el pecho y rugió. Lo que salió de ese pecho comprimido horas atrás, de esos pulmones que habían luchado contra el granito para llenarse de aire, de esa garganta que llevaba días sin usar su frecuencia real, no fue el rugido de un rey en su mejor momento. Fue algo diferente. Fue el rugido de algo que ha perdido todo y ha vuelto de todas formas, que ha estado en el fondo de una grieta en la oscuridad y ha vuelto de todas formas, que ha sentido el peso de una roca sobre el pecho y una inundación alrededor del cuerpo y ha vuelto de todas formas. Ese rugido no medía fuerza física, medía algo que la fuerza física no puede comprar ni la juventud garantizar. El sonido rodó sobre la sabana mojada, se extendió por encima de la hierba aplastada por la lluvia. Llegó a las colinas del norte y volvió, como un eco que era diferente al original porque había tocado más territorio. El macho joven bajó la cabeza, no de golpe, despacio, con esa lentitud que tienen las rendiciones que son genuinas. El segundo macho lo siguió un momento después.
Sus cuerpos completos descendieron en el lenguaje de la postura que todos los leones entienden desde que nacen. La manada se reorganizó en silencio. La leona alfa se acercó a Amani. Los dos frotaron sus cabezas en ese gesto que en el lenguaje de los leones no necesita traducción. Shauri saltó contra el lomo de su padre con esa torpeza entusiasta que los cachorros no pueden controlar y que esta vez Amani recibió sin moverse, dejando que el peso pequeño de su hijo encontrara el equilibrio sobre él. Daniel y Sara observaban desde el jeep, sin hablar. Había cosas que sucedían delante de ellos que sus palabras habrían reducido en lugar de describir. Fue entonces cuando el pequeño pájaro picabuey descendió. Nadie supo de dónde venía. Nadie lo había visto durante la inundación, ni en el desfiladero, ni en la meseta. Pero descendió con esa precisión directa que lo caracterizaba y aterrizó sobre la melena empapada de Amani, como si ese fuera el lugar más natural del mundo donde posarse. Se acomodó, cerró las alas y se quedó quieto sobre el rey mientras la manada se fundía despacio con la oscuridad de la sabana bajo una lluvia que empezaba a ceder. Daniel arrancó el motor. Sara miró por la ventanilla trasera hasta que las últimas siluetas desaparecieron entre la hierba alta. Después miró al frente. El camino estaba despejado. Condujeron en silencio durante varios minutos antes de que Sara dijera algo. Y lo que dijo no fue un análisis, ni una conclusión, ni ninguna de las cosas que los guardas de reserva dicen cuando terminan una operación. Fue una sola frase. El pájaro sabía lo que hacía. Daniel no respondió, porque no había nada que agregar a eso. Semanas después, durante una patrulla de rutina por el sector norte de la reserva, Daniel detuvo el jeep en una colina desde donde se veía la llanura entera extenderse hacia el horizonte. Abajo, en la hierba alta junto al río, la manada descansaba bajo el sol de la tarde. Amani estaba en el centro. La cicatriz blanca en su rostro brillaba bajo la luz como algo que ya no necesitaba esconderse. Shauri dormía sobre sus patas traseras con esa confianza absoluta de los que nunca han dudado de que ese es el lugar más seguro del mundo. Y sobre la melena del rey, inmóvil, con las alas cerradas y los ojos rojos, mirando la llanura con esa atención que no descansa nunca, el pequeño pájaro picabuey guardaba su trono. Daniel apagó el motor y la sabana siguió siendo la sabana, como siempre, como si nada pudiera detenerla.